Hola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Voces que Cuentan, donde estaremos hablando sobre un tema muy importante dentro de la economía digital, como lo es el e-commerce. Hoy nos acompaña mi compañera de set, la docente Diana Paternina, y nuestra invitada especial, Andrés Barrera. Él es contador público, especialista en revisoría fiscal, asesor tributario y experto en esta temática. Bienvenidos. Bienvenido Andrés a nuestro nuevo episodio donde estaremos abordando un tema muy importante sobre el comercio digital, en este caso el e-commerce, que es un tema muy importante, relevante, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Andrés, queremos iniciar este podcast hablando sobre qué es el e-commerce y por qué está teniendo tanto auge hoy en día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema muy importante que hay que tocarlo y hay que darle mucha importancia hoy en día. Para resolver la pregunta que me acabas de hacer, el e-commerce no es más que la venta de productos y servicios a través de plataformas digitales como lo es Instagram, TikTok, Facebook, que sin duda ha tenido un crecimiento más del 25% en estos últimos años después de pandemia, que que ha sido también una herramienta también importante para aquellos emprendedores y empresas que han querido evolucionar en su comercio tradicional al comercio electrónico. Andrés, tenemos una pregunta bastante relevante para aquellas personas que quieren formalizarse en este tipo de negocios. ¿Cuáles son esos aspectos importantes que tendrían que tener en cuenta para comenzar en el mundo de la economía digital dentro de un campo formal? Ok, mira, el tema de la formalización es supremamente importante porque nos obliga en el tema del comercio electrónico tener nuestra cámara de comercio, RUT y toda esta serie de documentos para poder abrir una tienda, porque las plataformas y las pasarelas de pago, los bancos, nos los exigen al momento de aperturar esto. Hay diferentes tipos de comercio electrónico. Si yo comercializo directamente con otra empresa, le vendo mis productos a otra empresa, me los va a solicitar en cualquier momento, o directamente al consumidor, también me lo va a exigir en algún momento, porque de eso se trata, de generar confianza a aquel consumidor que nos está adquiriendo nuestros servicios o productos. Importante este tema de la formalización, sobre todo en estos nuevos negocios que están tomando bastante auge a nivel nacional e internacional. Andrés, iniciemos por la parte contable. ¿Qué se requiere inicialmente, aparte de la formalización de los documentos que nos acabaste de mencionar, que es muy importante, contablemente, cómo se llevan estos negocios? Ok, bueno, el tema de la contabilidad en el comercio electrónico es sin duda una parte muy importante porque aquí toca un papel fundamental el tema de la inteligencia artificial, todas estas herramientas donde nos permiten desarrollar ciertas habilidades o ciertos mecanismos o ciertas instrucciones para poder auditar todo el tema de las transacciones. No, sin duda, el comercio electrónico se presenta muchas transacciones que un comercio tradicional, ¿sí? Y aquí hay que tener de la mano de la vanguardia, pues herramientas que nos permitan identificar errores, eh, conciliaciones en tiempo real o en tiempo un poco más corto para poder ver el cumplimiento. Eh, los errores que más se están cometiendo aquí en este tema de comercio electrónico es sin duda la facturación o el indebido procedimiento de tributar o no hacerlo correctamente. Andrés, una de las principales barreras que pueden enfrentar todos los tipos de negocios y especialmente los negocios dedicados al e-commerce es la organización contable, pero específicamente el tema financiero, cómo gestionan sus costos, cómo pueden calcular el costo unitario de sus productos o servicios. Nos gustaría que tú nos comentaras al respecto. Ok, mira, esto siempre hay que hacerlo desde el inicio porque ahí es donde vamos a identificar si los productos que vamos a comercializar o productos que vamos a ofrecer efectivamente nos dejan un margen de utilidad que sinceramente es lo que cualquier empresario pues mira y se proyecta. Es estructurar primero la estructura de costo de ese producto, identificar cuáles son los costos directos e indirectos, verificar la utilidad y verificar la parte impositiva de ese producto y del negocio como tal. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Y ya para cerrar un poco el tema contable, cuando hablamos de los costos también debemos de identificar los gastos. Entonces sabemos que estos
este tipo de negocio que se sale de lo tradicional? ¿Cómo nosotros podemos identificar esos gastos que van asociados al negocio? Ok, bueno, en el tema de los gastos hay que tenerlos realmente definidos al momento de estructurar el negocio, porque cada gasto, tanto financiera como tributariamente, hay que identificarlos porque dentro de la norma tributaria, cada gasto tiene que llevar su tratamiento. En el tema del comercio electrónico hay muchos gastos que se hacen a pagos desde el exterior, a empresas del exterior. Y esas ciertas empresas, la mayoría cumple con la presencia significativa aquí en Colombia, como otras no. Y cada uno tiene que darle su tratamiento estipulado en la norma tributaria. Bueno, Andrés, hablemos acerca de un tema muy importante que son esas obligaciones fiscales. Sabemos que a la hora de emprender o de manejar cualquier tipo de negocio, siempre hay mucha incertidumbre y muchísimo miedo frente a las obligaciones tributarias, frente a la DIAN, frente a las responsabilidades fiscales. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, mira, sin duda las obligaciones tributarias que tiene que tener en cuenta una persona que decide emprender o transformar su negocio tradicional al comercio electrónico son las responsabilidades de IVAs, cuando me toca declarar IVA y que si mis productos están grabados con IVA y si cumplo los topes para ser responsable de IVA, si soy agente de retención en la fuente, si me toca pagar impuesto al consumo y efectivamente realizo pagos al exterior. Sí, este tema tributario es muy importante, principalmente en estos negocios, y creo que a veces el desconocimiento de muchos de ellos nos lleva a cometer estos errores de pronto de no pagar, de no tener esa cultura, de pronto realizar situaciones donde no se prevé y al final del día toca cerrar los negocios porque no cumplimos a cabalidad con esta información que es supremamente importante. Andrés, todos los comercios, en este caso, requiere llevar este tipo de tributaciones porque es que a veces conocemos negocios que son muy pequeños y que de pronto le da temor de conocer sobre el tema, pero de pronto que nos puedas ampliar un poquito más cuáles son esos negocios esenciales en los cuales se puede aplicar la tributación de forma general. Sí, mira, cada negocio es un mundo y debe hacerse un análisis en la medida que va iniciando, ¿sí? Pero hay un régimen de tributación, que es el régimen simple, que siempre es favorable, pero bajo un análisis técnico y profesional se debe analizar si le conviene o no a aquella persona que va a emprender o va a iniciar su negocio de manera digital. Eh, pero sin duda siempre hay que tener en cuenta la estructura tributaria, la estructura de la empresa, cómo voy a iniciar yo, ¿sí? ¿Cómo voy a iniciar yo? ¿Qué tipo de productos? ¿A quién le voy a vender? ¿A qué público va dirigido? Para poder analizar el impacto tributario y financiero que voy a realizar. Andrés, hoy en día a los negocios se les exige que para poder vender requieren de facturación electrónica. Cuéntanos si esto también aplica para los negocios digitales. Sí, mira, muchas personas creen que porque venden por internet no tienen que facturar o evidentemente la DIAN no los va a detectar, pero esto es falso, ¿sí? Esto es falso porque aquí se presenta mucha trazabilidad desde la persona que compra, la guía de reparto y el dinero que entra a sus cuentas bancarias. Entonces, la factura electrónica viene siendo un medio de formalidad y un medio también, como lo digo yo, de organización de cada empresa, así sea voluntario o obligatorio, siempre es bueno hacerla de manera eficaz la factura electrónica porque esto nos va a favorecer nuestra trazabilidad parte contable y tributaria. Gracias, Andrés. Bueno, hablemos un poco también sobre los impuestos municipales, que eso también es importante, porque a veces nos enfocamos mucho en los nacionales, pero ya hablando un poco más del municipal, ¿qué tipo de impuestos debe de presentar este tipo de negocios? Mira, existe el impuesto de industria y comercio que muy pocos lo mencionan y en el tipo de comercio electrónico tenemos que saber identificar dónde pagar y dónde tributar este impuesto. Sin duda la norma a partir de la ley 17, 18, 19 se evidenció que en el comercio electrónico se va a tributar y a pagar este impuesto en el municipio donde se despache la mercancía vendida o la cosa vendida. Sí, claro, es importante saber eso. También
¿Cuáles son esos errores más comunes que tú consideras que este tipo de negocios e-commerce cometen a diario para poder generar como tal ese tipo de ventas asociadas? Mira, hay muchos errores que he evidenciado en la asesoría de este tipo de comercio electrónico y es una, vendo por fuera del territorio nacional, o sea, vendo en Ecuador, en Guatemala, y esos ingresos no los tengo en cuenta dentro de mi declaración. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta y es que el artículo 10 del Estatuto Tributario habla sobre la residencia fiscal. Indistintamente si yo tengo ingresos fuera del territorio nacional y cumplo con la residencia fiscal, debo declarar todo acá, ¿cierto? Otros errores más comunes es no declaro porque la DIAN lo hago por medio de canales electrónicos y la DIAN pues no me va a aceptar. Un error también. No declaro el IVA de Meta porque efectivamente le coloco una identificación o la DIAN no se da cuenta o efectivamente Meta no me factura electrónicamente. Otro error más común. Andrés, ya que mencionabas a Meta, yo tengo una inquietud. Un negocio tradicional, ¿cómo puede entrar en el mundo del e-commerce y cuáles son esas plataformas a las cuales puede acceder? Mira, hay muchas plataformas. Te puedo mencionar algunas, las más conocidas o las más utilizadas, que es Shopify, MasterShop, Efi. Hay muchas plataformas logísticas que te ayudan con la trazabilidad de eso. Pero aparte, también va de la mano el canal de la pauta publicitaria que se conecta con el funnel de venta, por decirlo así. Claro que sí, Andrés. Bueno, hablando de las plataformas como las que tú acabas de mencionar, un negocio que venda por Instagram, por Facebook, por TikTok, ¿es considerado como un e-commerce? Sí, prácticamente todo lo que se maneje por medio de estas plataformas, ya sea Instagram directamente a WhatsApp, es comercio electrónico, siendo que al momento que va escalando, ya se va organizando de una mejor manera, con su página web, con sus pasarelas de pago, con su plataforma de logística. Entonces, todo lo que sea el medio electrónico, pues, es comercio electrónico prácticamente. Andrés, ya hemos analizado los impactos en temas tributarios, contables, financieros. Yo quisiera saber un negocio que tiene que tener en cuenta, o este tipo de negocio de e-commerce, ¿qué tiene que tener en cuenta de forma organizativa para no fracasar en el intento? Mira, desde el inicio, saber qué productos vender, ¿sí? Qué productos vender, estar registrado frente a Cámara de Comercio, tener su RUT y hacer su gestión financiera. ¿Por qué? Porque al momento de que vaya analizando si va cumpliendo ciertos topes de manera tributaria, va entendiendo ya las responsabilidades tributarias que va a tener o que va a obtener dentro de su flujo de caja prácticamente. Y esto le va a dar un panorama un poco más adelante a dónde va a ir, a dónde va a realizar sus ventas, a su canal, dónde se va a expandir, ¿cierto? Sí. Bueno, Andrés, desde tu experiencia, ¿cómo podría orientarnos un poco en la formalización? Es decir, ¿cómo consideras tú que los negocios de e-commerce son rentables a partir de la formalización? ¿Qué beneficios trae eso para este comercio? Mira, muchos emprendedores después de la pandemia se dieron cuenta que aquí había una oportunidad de negocio. Muchas empresas fracasaron, otras pues se innovaron y otras nacieron. Y es que aquí no se arriesga mucho capital, de pronto con el comercio tradicional, que es buscar un local, al pagar arriendo, que son gastos fijos que siempre, sin duda, son una carga para el empresario o la persona que quiere emprender. En el comercio electrónico existe esa herramienta o esa facilidad de promocionar sus productos por medios digitales y no arriesgar mucho capital o mucho desgaste pues dentro de la actividad o el desarrollo de su empresa o de su emprendimiento. Bueno, Andrés, entonces para cerrar, cuéntanos si queremos saber un poco más acerca de todas estas obligaciones tributarias, organización financiera, de costos y contabilidad, a quién podemos acudir, cómo podemos acceder. Bueno, mira, yo tengo canal de Instagram, aparezco como andresbarrera.contador, donde siempre doy pauta o tic de qué se debe tener en cuenta para que la DIAN o su negocio de comercio electrónico sea un poco más tranquilo al momento de escalar. Gracias, Andrés. Y como recomendación final, para todas estas personas que nos están escuchando, que yo sé que sin duda alguna
vamos a tener focalizado el tema del e-commerce. ¿Qué recomendaciones les das tú a nuestra audiencia? Bueno, hacer las cosas bien desde el principio, porque sin duda, imagínense algo. Yo cuando inicio a vender cierto XY producto o servicio y ya estoy facturando más de 200, 300 millones de pesos al mes, eh, y ya han pasado ciertos años y solamente después de 2, 3 años que pienso formalizarme o hacer las cosas bien, pero ya toda esa trazabilidad de esas transacciones ya se han realizado, ya no se puede hacer nada hacia atrás, la DIAN me envía un requerimiento. Entonces es que ese requerimiento, una sanción de 50, 60 millones de pesos me puede frenar el negocio de una, me pueden embargar y aquí la línea de tiempo, la pasarela de pago embargada, frena el negocio de una. Entonces hay que cuidar los antecedentes, hacer las cosas bien desde el principio, formalizarse y analizar en qué régimen me favorece mejor. Perfecto, Andrés. De decir que independientemente de cuál sea el negocio, de lo grande o pequeño que sea, siempre debemos tener la formalización para marcar esa trazabilidad dentro de dentro de las líneas de tiempo. Sí, correcto. Mira que una empresa formalizada y organizada desde el inicio va a llegar muy lejos, ¿sí? Porque también es la ven con buenos ojos las entidades financieras. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es que aprendimos muchísimo en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tenerme en cuenta en este tema que es supremamente importante. Gracias, Andrés. Nos vemos en un segundo episodio.